Alrighty, so welcome everybody to this session. My name is William. I'm talking to you from Bogota, Colombia. It's nice to meet you. Nice to meet you. Okay, guys, are you ready for this? All right, so we have this lesson today. The lesson is storytelling. And by the end of this lesson, you guys will be able to talk about telling stories, discuss bedtime stories, and describe actions happening at the moment. Esto que acabo de leer, ¿lo están entendiendo? Tengo que Más aquí, o menos. tengo que nivelar mi inglés a ustedes, ¿ok? Yo todavía no los So-so. conozco. Ok. So, para el final de esta lección, chicos, ustedes van a ser capaces de hablar sobre telling stories, es decir, sobre contar cuentos, ¿ok? Ok. Discuss bedtime stories, discutir un poco sobre los cuentos que le contamos a los niños antes de irse a la cama. Y la última, solo si nos da tiempo, describe actions happening at the moment, describir acciones sucediendo en el momento, eso es gramática, ¿ok? Ok. Perfect. Vamos a entrar en nuestro warm-up o nuestro calentamiento. En lo posible vamos a tratar de ampliar la información. Tenemos por acá, what do you see in the picture? Necesito que vean la imagen. Vamos a asociar lo que vemos con la pregunta. What do you see in the picture? Yes. So, what do you see? ¿Qué es lo que logran observar en la imagen? Answer. I see father and sister read the book. A father and a sister? And daughter. Sorry, Oh, sorry. a father and Father and daughter. read the book. Perfect. Me gusta esta respuesta. All right. Now, Thank you, teacher. what is a story? Esto es, si pueden darme una definición. What is a story? ¿Qué es una historia? ¿De qué se trata? Aquí voy a hacer una disociación para que ya se les olviden y no hagan este error que más en el futuro. History no es lo mismo que story, por si acaso. Son dos cosas muy distintas. ¿Quién sabe la diferencia? Lo que pasa es que en español parece que tienen la misma traducción, pero en inglés son dos conceptos completamente distintos. Y la de la lección es story. ¿Qué es una story? ¿De qué se Un trata? cuento. Muy bien. Y en definición, ¿qué me dirían qué es un cuento? What is a story? It's Es un poco difícil definir, ¿verdad? Yes. No se preocupen, no se preocupen. Sí, es difícil hacer definiciones y en inglés tienen una particularidad. Siempre van a decir al sujeto, como está allí ya en parte de la respuesta, y luego el verbo be, es decir, el sujeto y el verbo be que corresponda. Ahora, para dar una pequeña definición de qué es un cuento para nosotros, what is a story? A story is just a telling of an event or different events with different characters. Es simplemente el contar eventos que tenga diferentes personajes. Puede ser uno solo, pero usualmente son varios. ¿Ok? Ok. Entonces, es decir algo, eventos, algo que quizá haya sucedido o no. Lo que pasa es que en los cuentos tenemos cuentos que nos pasan a nosotros, que son anécdotas, y eso es real, y cuentos inventados, los que pues se nos vienen a la mente, ¿ok? Ok. Hay fantasía, cuentos de hada, cuentos de todo tipo.
A mí el que más me gusta no es porque lo haga, yo no lo hago, pero cuando lo escucho me gusta mucho. El de los borrachitos. Porque resulta que hay muchas cosas que pasan porque tomaron algo. Mm, Y da mucha risa muchos de esos cuentos. ¿Ok? Yes. Now, what is your favorite story? ¿Tienen algún cuento favorito? What is your favorite story? ¿De los populares o algún otro? My favorite story is El Principito. The Little Prince. The Little Yes. Nice. ¿Y por qué te gusta tanto The Little Prince? Lo leí de chico. Ok, lo leí. I read it as a kid. Normalmente decimos para hacer referencia al momento as. Lo leí cuando chico. Claro. Ok, y la pronunciación, sé que quizá no se ve muy claramente allí, pero en pasado leer se pronuncia como el color, ¿ok? I read it as a kid. Ajá. Me gusta bastante I read esta it. respuesta. It's a kid. Very good. ¿Alguien más tiene algún cuento favorito? My favorite story is Aladdin. Aladdin, I like it very much. Now, why do you like it so much? ¿Por qué te gusta tanto Aladdin? Aladdin. Because I see with my daughter Ok. video. ¿Ese videos? ¿Cómo se dice? Yeah. I I see read a video. ¿Cómo se dice varias veces? many times or several Many times. times. Yes. Okay, I see videos with my daughter several times. Several Y times. está perfecto. Estamos hablando de que lo haces a veces, ¿verdad? Yes. That's good. Very good. All right. ¿Alguien más? ¿Cuento favorito? My favorite is Rapunzel. Oh, I like it. Rapunzel, la original de, digamos, los cuentos, ¿ok? Yes. All right. Why? Why do you like Rapunzel so much? Is bonito, beautiful. It's a beautiful story, right? Sorry. Yes. So it's a beautiful story. Very, very good. I like it. So you know a lot about stories, which is nice. Very good. Ahora sí les voy a dar la diferencia entre story. Ya sabemos que es story en general, ¿sí? Les hablo de history. No es lo mismo. History sí habla de la realidad. Exclusivamente de la realidad. Habla de nuestros eventos, no personales, sino de un país, de un pueblo, de una ciudad, incluso del mundo entero. ¿Ok? Es la historia que hemos recorrido hasta este punto. Es la que vivimos recordando con ese antaño de cuando vivían nuestros abuelos o la época hace 100 años atrás, qué sé yo. Eso es history. ¿Ok? El history no es algo que pasa y ya. Todavía en este momento estamos haciendo history en cada uno de nuestros países. Va construyéndose con el pasar del tiempo. ¿Ok? Yes. Perfect. Pendiente que no es lo mismo. Pendiente en la pronunciación también. History y el otro es story. Story. All right? Story, history. Perfect. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No. Good job. Excellent. So let's associate the next part with some vocabulary. So for example, what would you call this picture in the first image? What is Read? this? To read? Read. The thing is that No. Ay, no. Este is. Aquí hablamos de la persona.
Fíjense en los papeles. Is author. Autor. Nice. Déjenme cambiar Author. el color de esto. He's an author. Esa palabra tiene ciertas dificultades para pronunciarse, ya se las explico. Next one. La siguiente imagen. Listen. 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 Okay, very good. Next one. En una historia, ella sería quién? Character. Character. All right. Character. What about this? ¿Qué es todo esto? Tito. The title of the book. Pendiente, Título. los libros en inglés, al menos en inglés es más estricto. En inglés los libros no tienen nombre, sino títulos. ¿Ok? Now, the next person is... Read. Excellent. And the last person is... Claro. Yes. So, tenemos algunos sustantivos, 3 sustantivos y 3 verbos, ¿ok? Vamos a hablar primero de los verbos, son muy sencillos. Listen, tell, and read. Listen, escuchar, oír. La T en esta palabra es muda, no tienen que pronunciar listen, sino listen. Listen. La siguiente es decir o contar. Por eso decimos tell a story, contar una historia. ¿Ok? Tell. Okay. Y read, tal cual, leer. ¿Ok? En los otros 3 tenemos 3 sustantivos. Tendríamos character. Aquí la CH hace el sonido de la K. Character. Ujú. ¿Ok? Character. Cualquier personaje, un character. Tenemos title. Salté la difícil primero. Title, que es el título de una obra, incluso la de las películas. Title. ¿Ok? Title. Y la siguiente tendríamos esta palabra para buscar una especie de truco para pronunciarla bien o que se acerque lo más posible a lo que debería ser. No empiecen con el sonido de la A, empiecen con un sonido similar a una O. Auto. Auto. Tampoco es un diptongo en inglés, diríamos algo así como other, 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 other. Author. ¿Ok? Author. Esta palabra la asocian mucho a esta palabra. Wait. Pero no suenan iguales, ¿ok? Esto es other. Fíjense la diferencia. Other. Ese es author. A más abierta. Author. Author. All right. Un truco que les va a servir a futuro. En inglés, las palabras que comiencen con la letra A y la letra U hacen precisamente ese sonido. Ah. Ah. Oh. Por ejemplo, este mes se pronuncia Post. August. Oh, good. Fíjense que no es A, tampoco es U. August. Post. Oh. August. August. All right. Very good. Any questions? No, teacher. Good job. Perfect. For me. Next activity. I need your help, guys, to try to complete the following sentences. So let me use numbers so we can organize the answers. Now, I'm going to call out names to help me here with these sentences. So, for example, wait, let me check. Somebody told me. Okay. So, Zoila, could you please help me out with this number 1? The person who writes the story is the author. You got it. The person who writes the story is the author. Very good. Lorena, can you help me with number 2, please? I like to read stories. I have a lot of books. Very good. Nice. Thank you so much. Joanna, number 3, please. I will title your story. Es una acción, una actividad que se hace con las historias. I will read. Sí, pero de tu imaginación. Quizá no tienes el libro en tu mano. I will. No. Bien.
En realidad, yo puedo, aquí voy a hacer combinaciones de frases, ¿ok? I, como sujeto, yo puedo hacer X cosa. I read a story, y es normal, pero hay otros verbos que puedo asociar junto con el mismo sujeto y el mismo complemento. I listen to a story si el cuento lo están echando hacia mí, si yo soy el que lo escucho y el que está pendiente de la información. Pero si tú eres quien lo cuenta, entonces I tell a story. ¿Me ayudas con la número 3? I will tell. Yes. I will tell you a story. Subject and And character. No, es otra acción. Or listen. Yes. Ya con esto terminamos los verbos. Escuchamos, leemos o decimos una historia. ¿Ok? okay. Fíjense cómo se combinan perfectamente los tres verbos. Let's go with number 4, Agustín. Okay. All the people in a story are characters. Perfect. You got it. Very good job. Another round. Zoila, number 5, please. The name of a story is the title. 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 Very good. You got it. Siento que con el vocabulario están súper claros, pero pregunto de todas formas. ¿Se entienden toda la oración en todas las oraciones? Yes. Good. Now, les voy a poner en una posición en respecto a los cuentos. ¿Prefieren contarlos o escucharlos? Do you prefer to tell stories or listen to stories? Both, Listen. teacher. Both? Both is good. Listen. Okay, listen. All right. Listen. Excellent. You got it. Very good. En mi caso, si es de preferir, I prefer to listen to a story. No soy muy bueno contándolos, por ejemplo. Hay gente que tiene como, no sé, la gracia de formar historias de la nada. Mi papá es uno, de hecho. De la nada saca cuentos. Él inventa mucho, es muy creativo. Y la forma en que he delivers the story, por cierto, deliver the story, es como la manera en que se cuenta. ¿Ok? No es solamente decirlo y ya. Es contarlo con, digamos, haciendo sonidos con tu boca, efectos, que si la lluvia, los caballos corriendo, como hacían en El Chavo del Ocho. Eso es muy creativo de parte de las personas que saben cómo decir o contar algo. ¿Ok? Okay. Yo no tengo esto, así que prefiero escucharlos. Now, the next activity, probably the last one for today. Tenemos un poquito de gramática. No sé si la conozcan o es primera vez que la están viendo, pero se le llama present continuous. ¿Ok? Bien. Este nombre es muy popular, aparece en todas partes cuando empiezan a estudiar inglés. Y esto habla en especial, porque habla de varias cosas, de las actividades o acciones que en este momento se están haciendo o realizando, por su parte o por parte de otros. ¿Ok? All right. Hagan siempre la imaginación de que esas acciones son simultáneas. Está pasando mientras yo lo hablo. Por ejemplo, I am speaking, you are listening. ¿Sí o no? Yes. Así hay día. Entonces, la estructura principal es siempre un sujeto. El sujeto puede ser el infinito, todos los que ustedes quieran. Un sujeto solo, un grupo de sujetos, el nombre o una referencia. Siempre vamos a requerir el verbo be. El verbo be, honestamente, es la parte presente de la oración. ¿Ok? Yes. El verbo be representa al presente. Luego vamos a utilizar un verbo. Ese verbo tiene la particularidad de que termina con las letras ing. Este verbo es la parte continua de la oración. Quiere decir que si ustedes no utilizan el verbo be, no están utilizando ninguna regla. ¿Sí?
Okay. Yes. Siempre obliguen al sujeto a estar con el verbo be que le corresponde para luego utilizar el verbo continuo. Sus pronunciaciones son sencillas. Todos terminan con in. Cualquier verbo, ¿ok? Aquí no hay reglas para que unos tengan o no tengan el ing. Todos los tienen. Verbo, ing. Claro que sí hay reglas para escritura. Algunas letras se duplican, algunas se eliminan. Eso lo pueden investigar por su propia cuenta, ¿ok? Es un tema largo. Entonces, tenemos el ejemplo aquí sencillo donde dice el sujeto, we. Verbo be, are. Verbo read, pero lo llevo a continuo, reading. Lo demás es solo un complemento. We are reading a story now. Entonces, Joanna, can you help me with number 2? The author is her newest book. Ok, ahora, ya tenemos el verbo be, pero me está haciendo falta una acción en continua. Utiliza el word bank una de estas, que tenga sentido. Is okay. The author is writing. Ujú. Bien, esta es una de estas palabras en donde la E al final tiene que eliminarse. ¿Ok? Yes. Very good. Agustín, number 3, please. The children is Children es plural. sí. Children are listening to their father tell story right now. Very good. Thank you so much. And let's see. Lorena, number 4, please. She's, no sé cómo se pronuncia, tell con ing, no sé. Tal cual, vas a pronunciar la L como nuestra L, telling. 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 Ok, entonces sería she is telling a great story, listen to her. Very good. Excellent job, guys. Última recomendación, el verbo listen, si lo van a utilizar junto con un complemento, es decir, que se escucha, tienen que pasar primero por el to, ¿ok? Esta es una obligación con este verbo, por eso decimos listen to her o listening que to their father. Una pregunta, digamos Sí. que ahí, como ya se utilizó el verbo en presente, el telling, ya listen no necesita ir en presente tampoco. ¿Sabes qué? Esa es una muy buena pregunta. Pendiente de los símbolos de puntuación. Si hay un punto separando dos ideas, no tienen por qué seguir en el mismo tiempo verbal. Okay, thank you. El primero está diciendo lo que está pasando y la segunda parte después del puntito es lo que quiero que tú hagas. Ella está contando un cuento. Escúchala. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, entiendo. No es lo mismo decir ella está contando algo escuchándola. No tiene sentido decir como el continuo también allí. Es una orden, una instrucción. Quiero que tú la escuches. All right? Sí, lo he probado muchas veces. Now, do you guys have any questions in general about the lesson? No. No, teacher. Very good. So that's basically it, guys. Thank you so much for your attention and participation. You did an excellent job. Keep on practicing and see you in another opportunity. Have a good day, everybody. Thank you, teacher. Bye bye. Bye-bye. you, Take teacher. care. Nice to meet you. Thank Nice meeting you too. Bye. Take care. Bye. See ya.